Perfecto. Ok, a ver, esta es una clase en realidad corta. eh, es creo que la más elemental que ustedes van a llevar cuando vean dermatología, porque esto es como como la especie del idioma que utilizamos los dermatólogos cuando describimos las lesiones. Y es por eso que se llama pues lesiones elementales en dermatología, porque nos van a permitir describir en el examen físico, cuando uno hace una historia clínica, cómo describe la lesión que observa en el paciente, ¿no? Porque a veces pasa que uno observa una lesión y no sabe qué decir, o sea, quizás se avienta para un diagnóstico, para otro, pero no sabemos precisar cómo describirla. Entonces, esta clase va más orientada en poder describir para nuestra historia y de hecho también es importante porque los diagnósticos diferenciales, hay muchas, en dermatología no todo es al ojo. Muchas enfermedades se pueden parecer unas con otras. De hecho, comparten la morfología de muchas lesiones similares en varias enfermedades. Entonces, las lesiones elementales, justamente la forma de describir una lesión nos permite, según cómo se describe una lesión, poder plantear diagnósticos diferenciales para ese tipo de lesiones, que ahora vamos a revisar un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una lesión elemental? Bueno, como dije, pues esto es básico para hacer un diagnóstico en dermatología, porque nos va a permitir hacer una especie de clasificación de nuestros diagnósticos. Y existen dos principales, ¿no? Las primarias y las secundarias. Las primarias, como dicen ahí, son, digamos, lesiones que se presentan en una piel previamente sana. No había ninguna enfermedad previa. Y las secundarias parten muchas veces de una lesión primaria. Son parte de la evolución de una lesión primaria o de un daño exógeno, inclusive, que vamos a ver después a qué me refiero. Pero este concepto es importante, ¿ya? Para que sepan diferenciar cuándo es una primaria y cuándo es una secundaria. En lo que son ya más o menos a grosso modo que vamos a ir viendo cada una de estas, esta es la lista de las lesiones primarias, pues ahí vemos que hay sólidas o de contenido líquido, pues las sólidas son las que podemos palparlas evidentemente, que no tienen ningún contenido, y ahí tenemos la mácula, la mancha, la pápula, la placa, el nódulo, el tumor y la roncha, ¿no? Y de contenido líquido, como su nombre lo dice, pues el quiste, la vesícula, la ampolla. Y como dije, lesiones secundarias también son derivadas de estas primarias en la evolución, naturalmente, ¿no? Tenemos lo que es la costra, la úlcera, la escara, atrofia, escama, una cicatriz, por ejemplo, incluso también está dentro de esta lista, que no, bueno, no está acá en esta parte, pero las cicatrices también son parte de esa lesión primaria que prácticamente pues ya resolvió el cuadro inicial y pues la lesión secundaria ya es una cicatriz, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero con una lesión secundaria. Ahora, esto pues ustedes también probablemente ya lo han visto, ¿no? Que es necesario saberlo de todas maneras, porque cuando hablamos de lesiones primarias, muchas veces también, y en la lista vamos a ir viendo a qué me refiero exactamente con esto, pero hay algunas lesiones que son más fácilmente palpables que otras, que casi no se ven, que las podemos palpar, pero que no se ven tan bien. Y eso es porque algunas lesiones son más profundas. Un ejemplo nada más les voy a dar adelantándome, por ejemplo, los nódulos, a diferencia de los tumores. Los tumores son generalmente lesiones más exofíticas, los nódulos son lesiones más profundas que las podemos palpar mejor de las que se ven. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que en estas capas elementales de la piel que vemos ahí la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, pues que algunos nódulos, por ejemplo, como un lipoma, por ejemplo, un tumor de la grasa, va a depender justamente del panículo adiposo y por lo tanto va a ser una lesión más profunda. Entonces se va a palpar probablemente mejor de lo que se vea. Entonces, a veces también importa mucho saber en qué terreno, en qué parte de la piel estamos localizados, nuestra lesión, para poder saber incluso qué profundidad puede tener y eso también nos ayuda a ver qué enfermedad está metida acá, ¿no? Bueno, también acá, ustedes también ya de repente ya han visto en la clase cuáles son las capas de la piel, pero del epidermis sobre todo, esto es importante, ¿ya? El estrato córneo, el estrato lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal. En realidad, solamente en la mayoría de nuestro tegumento, de nuestra piel, tenemos estas primeras, o mejor dicho, estas cuatro, que es el córneo, el granuloso, el espinoso y el basal. El estrato lúcido es un estrato que se ve más en las palmas y en las plantas, no tanto se ve en el resto de otras estructuras corporales. Pero bueno, es importante saberlo a grosso modo, para que sepan al menos la histología básica. Ahora, con respecto ya a lo que es la capa de la dermis, pues tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar es una dermis, digamos, en general la dermis está compuesta por fibras de colágeno y fibras elásticas, además del acúmulo celular de los fibroblastos, por ejemplo, que también están en estas áreas, y los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, generalmente en la dermis papilar encontramos, por lo general, los haces de colágeno y los haces de tejido de fibras elásticas son mucho más delgadas a diferencia del estrato reticular, que es una dermis más profunda y más gruesa. Estos haces de colágeno son mucho más gruesos.
Ahora, vamos ya entrando de lleno un poquito, como les explicaba, de lo que son estas lesiones primarias. Vamos a empezar con lo que es una mácula, una mancha. Ya, la mácula en realidad es un cambio de coloración o una mancha incluso, porque es, digamos, diferente. Es importante saber la diferencia. Mácula es una lesión de menos de 1 centímetro y la mancha es mayor de 1 centímetro. Simplemente es un cambio de coloración de la piel, pero no tiene relieve. Es decir, yo paso mi dedo y la lesión es plana, no hay ningún relieve ni nada que pueda palpar. Entonces, por ejemplo, una paciente con melasma, o sea, una gestante que tiene su cloasma gestacional, que vemos las manchas en las mejillas, por ejemplo es una mancha, mide más de 1 centímetro y por lo tanto pues ya está en la categoría de mancha. En cambio, las máculas miden menos de 1 centímetro. Esa definición de 1 centímetro también es importante que se la acuerden para hacer esa diferencia, pero ambas son lesiones primarias. Entonces, como dije, suelen ser cambios de coloraciones, ¿ve? Como vemos en la imagen, básicamente. Ok, entonces también importante que cuando describimos una mácula o una mancha, es importante también el color, ¿no? Porque también yo hablaba de cambios de coloración. Pues estas máculas manchas pueden ser eritematosas, es decir, roja, que implica inflamación o dilatación vascular, purpúrica, por ejemplo, extravasación de Matías, en el caso, por ejemplo, de una vasculitis, una mancha hiperpigmentada, en el caso de, por ejemplo, un melasma que les comentaba, aumento de melanina por depósito de pigmentos exógenos en la piel. O puede ser hipopigmentada por ausencia de disminución del pigmento melánico. Por ejemplo, un vitiligo es una mancha que es acrómica, no tiene pigmento, entonces también está dentro de esta categoría, ¿no? Para tener en cuenta esa diferencia. Lo que le decía, ¿no? Básicamente, estas son manchas de un paciente con vitiligo, miden más de 1 centímetro, son manchas acrómicas porque carecen de color completamente. Este es un melasma clásico en la foto del medio, una mujer justamente, generalmente eso lo vemos más en mujeres, pues que ya tienen una edad un poquito avanzada o que se han expuesto mucho al sol. ¿Verdad? Y esta es una mácula purpúrica muchas veces, que incluso lo vemos a veces en el paciente adulto mayor, que es la famosa púrpura senil, que son estas pequeñas equimosis que a veces vemos en los pacientes mayores por esa fragilidad capilar que suele tener la piel. Entonces, de esa manera, como digo, es que estamos ya describiendo alguna lesión que estamos observando. Este es vitiligo, melasma, bueno, y este es justo lo que decía, ¿no? La fragilidad capilar en el caso de un paciente con púrpura senil. Ahora, esta es otra diferencia, otra lesión primaria, la pápula y la placa. Importante porque acá entra otra vez el famoso 1 centímetro que lo diferencia. Una pápula es una lesión, y en este caso ya elevada, ya se puede palpar, ¿no? Como vemos en la imagen, en esta imagen de acá, justamente vemos una epidermis algo más sobre elevada. Una elevación, como dice una pápula, es una elevación circunscrita y palpable de la piel de menos de 1 centímetro de diámetro. Mientras que si ya supera el centímetro se llama placa. ¿Verdad? Entonces eso también es importante. Vamos a ver algunos ejemplos de pápulas o placas, porque eso también es importante. Creo que lo más saltante acá en cuanto a lo que es, hay una enfermedad que creo que no sé si todavía han revisado, pero seguramente van a ver en el transcurso de sus clases, es la psoriasis. Cuando uno describe una psoriasis, pues describe una placa eritemato-descamativa, o sea, es eritematosa y descamativa. Esa es la descripción clásica de una placa de psoriasis. Y como vemos, pues la imagen inferior son grandes placas. Esto básicamente corresponde a una paciente con psoriasis. Entonces, a la hora de describir una lesión, vemos que esa es una placa. Sin embargo, en la psoriasis también podemos encontrar un patrón que se llama en gotas donde básicamente en lugar de tener placas, pues tenemos algunas pápulas, ¿no? Como estas de la imagen de arriba, que son pequeñas, de menos de 1 centímetro, podemos decir que son pues pápulas. Entonces, hay un patrón de psoriasis que se llama psoriasis en gotas, pues y se caracteriza por la presencia de pápulas en lugar de placas. En algunas enfermedades también pasa que estas pápulas pueden coalescer, como vemos acá, y ya generan placas realmente. Algunas pápulas que están muy próximas entre sí coalescen y forman placas. Entonces, también eso es importante, digamos, a la hora de describir las lesiones. Esa es una psoriasis en gota, una psoriasis vulgar. Lo mismo acá, vemos en la mano, es un paciente igual con una verruga en este caso. Esto sí es importante, se parece en realidad, pero si somos un poco más acuciosos, para eso también nosotros como dermatólogos tenemos un aparatito que se llama dermatoscopio. Quizás eso, como ustedes todavía no están en la parte de posgrado, pues no hay mucho que hablar en dermatoscopía, pero es un campo totalmente en nuestra área que usamos un aparato que nos permite diferenciar algunas enfermedades con pequeños signos nada más, con esta como lupa que nos magnifica un poco las imágenes. Entonces, digamos que las verrugas pues vulgares también tienen este patrón, algunas papulares y algunas veces pueden coalescer formando placas realmente, porque algunas verrugas pueden ser confluentes y formar pequeñas placas. Entonces también se puede escribir a la verruga como algunas en forma papular y en otras algunas en placas.
Ahora, esto es lo que ya más o menos les había mencionado, ¿no? Un nódulo es una lesión que se identifica por palpación sólida, redondeada, o sea, es decir, es una lesión descrita que se palpa mejor de lo que se ve. Vamos a poderla palpar fácilmente. Como les decía, un ejemplo es un lipoma, por ejemplo, un quiste epidérmico también en realidad es una lesión nodular, aunque la vamos a ver dentro de la categoría de quistes, pero también es una lesión nodular, porque normalmente, pues, como dije, proviene de capas más profundas, se puede palpar, uno pasa, pone con los dedos y se va a palpar claramente, pero no necesariamente la vamos a ver tan bien. ¿Ya? Entonces, esto también es importante. Al final, con el crecimiento del nódulo, sí puede generar una ligera protrusión sobre la piel, pues sí podemos ver que en el transcurso de la evolución puede ser algo aparentemente visible, pero sabemos que el origen de la lesión es más profundo. Entonces, esa es una cosa importante, eh, digamos, cuando uno describe nódulo, ¿ya? Es una lesión que proviene de generalmente digo, en el tejido celular subcutáneo o en la dermis más profunda. Pero hay algunas lesiones, como dije, como el quiste epidérmico, que también pueden estar localizados justamente en la epidermis y dermis, prácticamente. Entonces, esa también es otra distinción, pero como dije al final, siempre las vamos a palpar, mejor de lo que se llegan a ver. ¿Verdad? Entonces, acá vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, algo muy característico de nódulo es el eritema nodoso. En esta imagen quizás no se nota tan bien, pero como dije al final, un nódulo puede haber algún cambio superficial en la epidermis, pero cuando uno pone el dedo y palpa la lesión, se va a palpar una bola, literalmente. El eritema nodoso tiene ese nombre porque es un tipo de paniculitis. La paniculitis es una inflamación del panículo adiposo, justamente, que produce estas lesiones nodulares, pero como hay un proceso inflamatorio, también puede llegar a alcanzar estratos epidérmicos y se puede lograr ver algo eritematoso superficialmente. Entonces, probablemente acá uno ve cierto eritema. Si vemos al ojo, quizás uno diría, "Ah, es una pápula probablemente", pero si uno pone el dedo y lo palpa, va a ver que es una lesión nodular, es profunda, es grande, y como dije, esta es una paniculitis, ¿ya? En el caso segundo, pues es un sarcoma de Kaposi. Yo les hablaba que el sarcoma, bueno, ustedes saben por teoría que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular, y cuando hablábamos de las capas de la piel, hablábamos de que el plexo vascular justamente está en la dermis, una capa profunda que pues obviamente en el proceso evolutivo, cuando la lesión va creciendo, porque el sarcoma de Kaposi, al ser una lesión tumoral, va a tender a crecer y a protruir sobre la piel. Entonces vamos a ver que esta es una lesión nodular al final, que en el tiempo vamos a ver que pues genera una protrusión sobre la misma piel, sobre la epidermis, y la podemos ver, ¿verdad? Entonces eso también tener en cuenta. Otra cosa, el abón o la roncha, que que seguramente ustedes ya han visto, porque eso es muy característico de la urticaria, en realidad. Pues como vemos, generalmente es una pápula, es una placa, se puede decir así, pero que normalmente tiene mucho edema, en realidad. Hay un edema muy importante a nivel de la dermis. Característicamente, pues como vemos, es muy común el famoso dermografismo en las urticarias. Uno pasa como una fricción sobre la piel y aparece una roncha por el gran edema que se desencadena en esa zona. Entonces, algo importante, a diferencia, digamos, de otro tipo de lesiones, es que el abón o roncha es evanescente. Cuando aparece en una urticaria dura menos de 24 horas. Y eso se lo van a decir seguramente en su clase de urticarias. Un abón sí o sí desaparece en el mismo lugar en menos de 24 horas. Entonces, lo importante de esta lesión es que, pues, es la presencia de edema en la dermis superficial. Acá vemos un cuadro de urticaria clásico de un niño, justamente. Esta lesión sobrelevada es como una placa, pero es una placa edematosa, si la queremos describir a grosso modo, pero al final es una abón, que se caracteriza justamente por ese edema, que es el que estamos viendo. Y lo que les comentaba, muchas veces estas ronchas son evanescentes. Prácticamente al menos de 24 horas ya no están en el paciente, ¿no? En la siguiente foto ya ni se ven. El tumor, y esto también es importante, ¿no? Porque siempre, incluso cuando hagan sus prácticas, o esta semana que han estado haciendo las prácticas, seguramente han visto cómo, o les habrán preguntado cómo describir algunas lesiones. Pues hay veces que hay una confusión también entre un tumor y un nódulo. Yo les decía, el tumor es una lesión exofítica, que en realidad, como decir, por ejemplo, yo les digo un carcinoma vasocelular, un carcinoma epidermoide, que es una lesión tumoral de la piel, pero que va a protruir hacia afuera. Es una lesión exofítica completamente, ¿verdad? Entonces la podemos ver, tocar claramente, está en las capas externas de la piel prácticamente. Entonces eso es importante, ¿ya? Como vemos acá, un carcinoma epidermoide es una lesión tumoral.
¿Ve? Es una lesión superficial prácticamente. Si bien es cierto, puede involucrar algunas capas de la dermis, pero al final el carcinoma epidermoide deriva del epidermis. El crecimiento predominante es en la epidermis, o sea, es superficial. El vasocelular de la misma manera. El estrato justamente de estas células basaloides que vemos en este tipo de cáncer, pues están en la epidermis y son las células que crecen y por lo tanto protruyen hacia afuera. Y es una lesión tumoral. La vamos a ver fácilmente, palpar obviamente también, pero diferente es el nódulo que, como dije, proviene de estratos más profundos y lo vamos a palpar mejor de lo que sea. Entonces es una diferencia también sumamente importante. ¿Ya? Ahora, lo que es ya las lesiones con contenido, hablábamos de vesícula, de ampolla. ¿Ya? Acá hablamos de que una vesícula, a diferencia de la pápula, de la placa, de la mácula, de la mancha, que hablamos del centímetro como diferencial entre estos, entre vesícula y ampolla hay una diferencia de 0,5. Es decir, vesícula es cuando el diámetro es inferior a 0,5, ampolla es cuando es más de 0,5. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Y las vesículas, digamos, por lo general, también, o las ampollas en sí, también se describe el contenido que pueden llevar. Pueden tener un contenido seroso, un contenido hemorrágico. Cuando es purulento ya se denomina pústula directamente. ¿Ya? Pero como dije, pues esta es una lesión que ya contiene, ya tiene un contenido directamente y por eso pues lleva ese nombre. Entonces vamos a ver justamente. Este es un caso de una varicela, pues obviamente las lesiones son vesiculares. Todo el mundo conoce ya este virus de la varicela zoster, pues normalmente, pues al igual que el herpes simple, puede producir pues estas vesículas clásicas. De contenido seroso por lo general, pero hay variantes de herpes que en realidad producen contenido hemorrágico también cuando son formas más severas, ¿no? Esta es otra enfermedad que seguramente también van a revisar en sus teorías, que es el pérfido de ampollar, igual que, por ejemplo, el pérfido vulgar foliáceo, ¿no? Hablábamos de que 0,5 es el punto de corte. Ya después se habla de la flictena. En realidad esto es un término que no se usa mucho realmente. En pregrado al menos yo lo manejaba con 3 centímetros como punto de corte para lo que es ampolla de flictena. Flictena ya es una lesión mayor a 3 centímetros, mucho más grande, pero la verdad clínicamente no tiene mayor relevancia. La diferencia más importante radica en vesícula y ampolla. Esa sí es importante porque hay muchas enfermedades que sí se abocan a formar vesículas y un gran grupo que se abocan a formar ampollas, mientras que las flictenas pues realmente pueden llegar en el curso de una enfermedad ampollar directamente y por eso no tienen mayor relevancia. Entonces por eso no es tan importante recordar esa medida como sí es importante recordar la medida en lo que es vesícula y ampolla. En lo que es pústula, como les decía, es una vesícula de contenido purulento, básicamente. Ya, esto también es muy clásico, por ejemplo, en un acné vulgar, cuando vemos una foliculitis, también igual, vemos pues estas pústulas muy características, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Esta es una psoriasis pustular. ¿Ya? De hecho, en la clase de psoriasis también van a ver, las psoriasis pueden literalmente tener varias formas, no solamente la clásica vulgar en placas que hemos visto una en gotas, que también son pápulas, pues también hay una psoriasis pustular, que dicho sea de paso es una de las más severas normalmente. Entonces, fíjense que hasta la psoriasis puede llegar a tener pústulas. Pero si vemos la imagen, pues acá también hay algunas placas. Normalmente no es que la psoriasis pustular va a ser puramente pustular, hay psoriasis que tienen placas también y algunas pústulas. Estos pequeños puntitos que se pueden ver en las imágenes corresponden a pequeñas pústulas. La imagen acá quizás no ayuda tanto, pero bueno, está mezclada con algunas placas, ¿no? La otra imagen del medio, pues es una dermatitis de pañal con una sobreinfección por cándida. Eso es algo muy frecuente, que por la gran inflamación que produce la cándida se producen también pústulas satélites, que es lo más característico en las dermatitis de pañal o los intértrios famosos. Ya, este es el intértrio candidáceo que a veces va con pústulas en la periferia. Después, bueno, tenemos otra entidad que es la miliaria pustulosa. Realmente esto también es una variante que generalmente vemos mucho más en niños, probablemente. Hay variantes de miliaria, bueno, de repente en pediatría lo vean esto, quizás no lo vamos a ver muy a menudo acá, pero a veces en los bebés, cuando son muy pequeñitos, ellos tienen un problema para regular la temperatura corporal y por lo general tienen una especie como de papulitas en la cara que son eritematosas y eso le llamamos miliaria. Es una inflamación de estas glándulas que tenemos generalmente en el cuerpo, las glándulas sudoríparas, porque ellas no regulan la temperatura normalmente. Cuando se les sobreabriga, a veces se inflaman demasiado. Y cuando la miliaria llega a ser profunda, a veces se forma esta miliaria pustulosa, que es esta inflamación de la glándula sudorípara que tenemos en los bebés, justamente, pues y cuando es un poquito más pronunciado el componente inflamatorio, se producen estas pústulas. Ahora, en lo que es quiste, pues bueno, ya hemos hablado que el quiste sí tiene un contenido. Realmente a veces hay lesiones que pueden ser como descritas de ambas formas, ¿no? Porque un quiste
también es una lesión nodular. Hablamos de que es una lesión que se puede palpar mejor de lo que se ve. O sea, hay como un overlap ahí prácticamente. Pero explícitamente, ya si tuviera un contenido, pues ya es un quiste como tal. Pero se puede escribir como un nódulo también tranquilamente. Un quiste epidérmico, que es este famoso, o el bueno, mal llamado quiste sebáceo en realidad, que a veces salen estos poros tapados, que salen unos nódulos justamente, a veces que pueden llegar a crecer de manera importante en la espalda, en otras áreas corporales, pues también corresponden a una descripción de nódulo. Pero pues como dije, que al tener un contenido, pues se consideran también quistes. Entonces puede haber cierto overlapping entre algunas lesiones, como les comentaba, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, el quiste es una cavidad rodeada de una cápsula, como en cualquier quiste que ustedes han visto. Quiste atípico es lo mismo, en realidad, o sea, es muy similar. Este es un quiste epidérmico, algo muy, muy frecuente de ver, en realidad es de las lesiones más comunes, este porito tapado y el contenido que no puede salir se va acumulando y se va formando esta lesión nodular. La van a palpar claramente, pero pues está más profundo. Un lipoma, bueno, un lipoma no, un lipoma sí es una lesión sólida, así que ese es un nódulo completamente, pero a eso iba con la diferencia, ¿no? No tiene contenido el lipoma, pues el quiste sí lo tiene. En el caso de un quiste sinovial, pues al final esto es como un ganglión famoso que también pues tiene este líquido articular que se forma justamente en estas zonas, ¿no? Entonces también es un ejemplo de quiste. Las telangiectasias, bueno, en realidad esto ya es una dilatación de un vaso pequeño, en realidad, como vemos en algunas enfermedades como en las rosáceas, por ejemplo, o enfermedades hepáticas que vemos ese tipo de vasos muy dilatados, ¿no? Que pueden ser capilares, arteriolas y venas de pequeño calibre, ¿no? Suelen ser permanentes, por lo general sí, y lo importante es que una telangiectasia desaparece con la digitopresión. Por lo general, pues, denota muchas veces, lo vemos algunas veces en un daño inflamatorio muy marcado. Las rosáceas, por lo general, cursan con bastantes telangiectasias. Hay un componente inflamatorio importante también de por medio. Pero cuando ustedes palpan una telangiectasia, pues desaparece. ¿Verdad? Esa es una telangiectasia también solitaria, algo muy, muy característico también. Digamos que es así. Ustedes ponen el dedo, como es un vaso dilatado, va a blanquear, sueltan y va a volver a llenarse de sangre. Ahora, vamos con las lesiones secundarias. Yo les hablaba ya las primarias, pues, de lesiones donde la piel estaba previamente sana. Estas ya son las formas secundarias donde ya ha habido, es decir, se ven en el transcurso de una evolución de una lesión primaria, naturalmente, o de un factor exógeno. Por ejemplo, en la erosión dice pérdida de parte superficial del epidermis que cura sin dejar cicatriz. Pues es muy superficial realmente. Digamos que cuando es secundario el rascado con las uñas se denomina escoriación. Y eso lo vemos muchas veces en pacientes que han tenido un cuadro de prurito crónico, que se han rascado y como dije es un daño exógeno. Por ejemplo, en un prurito de origen renal, hepático, yo no voy a ver lesiones primarias en la piel porque el paciente no tiene ningún problema en la piel. El prurito se genera por la retención de estos componentes sobre la piel. Entonces la persona va a estar con picor, pero no vamos a ver nada en la piel. La persona se va a rascar, básicamente. Entonces, ese es un daño, una lesión secundaria, porque es un daño exógeno, o que puede ser, como dije, en el transcurso de una evolución de otra enfermedad. Entonces, en este caso, vamos a ver, si tenemos un paciente con un prurito renal, vamos a ver escoriaciones, que es justamente por el rascado. Entonces vamos a ver en esta imagen, bueno, este es una paciente que imagínense está que le pica mucho, puede tener de repente una urticaria, lo que fuera, una lesión primaria, pero al rascarse también se van a formar estas zonas con las uñas, que son estas pequeñas costras que a veces se pueden ver ahí, que es producto del rascado. Entonces vamos a ver escoriaciones lineales, porque es prácticamente la uña cuando uno rasca, rasca de arriba abajo y se van a marcar estas zonas pues como escoriaciones. Entonces es una lesión secundaria. Igual es una lesión erosiva. Muchas veces, por ejemplo, en un impétigo, vamos a ver justamente que en la evolución por el proceso inflamatorio, pues parte de esta epidermis, cuando es muy marcada, inclusive hasta por rascado, por manipulación, podemos tener cierta pérdida parcial de la epidermis, que es lo que estamos viendo ahí en esta imagen de la erosión, ¿verdad? Entonces eso también es en la evolución de un proceso inflamatorio muy severo, podemos llegar a tener estos cuadros. O el rascado, ya un factor exógeno como tal. Una úlcera, pues, también es una lesión secundaria, es una pérdida del epidermis, parte de la dermis o hipodermis, ya perdemos completamente el epidermis. Deja cicatriz generalmente al curar. Bueno, al describir una úlcera se ha de especificar las características de los bordes, la base, el fondo, su contenido. ¿Ya? Entonces, estas ya son ejemplos de lesiones ulcerativas, ya realmente vemos que inclusive ya son lesiones mucho más profundas, ya destruyeron totalmente el epidermis, llegando incluso hasta la grasa subcutánea. Tenemos ejemplos de la leishmaniasis mucocutánea, pioderma gangrenoso y de la adenitis supurativa, o sea, enfermedades que, como dije, en la evolución de este proceso inflamatorio van a llegar a generar úlceras
paulatinamente. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Estas enfermedades, quizás pioderma y rinitis, probablemente las vean, o quizás no, porque son algo ya un poquito más de nuestro campo, pero leishmaniasis, pues sí, de hecho, es algo que van a ver muy a menudo. A ver, después tenemos, por ejemplo, las fisuras. Hendidura o corte lineal que llega a la dermis superficial se denomina también una grieta. Por ejemplo, un ejemplo más clásico, más que todo esto que dice acá, por ejemplo, alguien que tiene una resequedad de la piel intensa. Nosotros a la resequedad médicamente le decimos cerosis. Un paciente que tiene una resequedad intensa en la piel, por ejemplo, en las manos, alguien que es un trabajo como un mecánico que trabaja con este tipo de aceites, con químicos, por lo general en el proceso de esta dermatitis, que puede haber tenido una dermatitis de contacto severa, la piel se tiende a secar demasiado y en esas áreas donde hay mucha resequedad, la piel se agrieta, se fisura. Entonces, secundariamente a este proceso inflamatorio y a esta cerosis muy intensa, es que hemos terminado con una fisura, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo más o menos clásico. Vamos a ver un poquito también de esto que le decía, lo que les comentaba, ¿no? Fisura en dermatitis de contacto. ¿Verdad? La piel está muy reseca, la inflamación en general en el proceso evolutivo termina generando una cerosis importante y al pasar esto, pues empezamos a tener fisuras. La piel se empieza a agrietar. Suelen ser muy dolorosas también, por ejemplo. Una escama, por ejemplo, bueno, como dice ahí, son láminas de queratina del estrato córneo que se acumulan sobre la piel por exceso de producción o por dificultad de desprendimiento. Hemos visto escamas, por ejemplo, en psoriasis. En psoriasis hemos visto estas placas eritematoescamativas. La escama justamente es producto de ese proceso inflamatorio, pero también porque en este caso hay una dificultad para eliminar ese queratinocito que está ahí retenido prácticamente. Entonces la inflamación genera que haya una retención de los queratinocitos y por lo tanto se produzca una escama. Entonces en la evolución de una psoriasis vamos a ver la escama. Es una lesión secundaria. ¿Ya? Entonces ahí igualito vamos a ver lo clásico. Psoriasis vulgar, la escama justamente es producto de esta incapacidad para el desprendimiento del estrato córneo de nuestra piel producto de la inflamación que tenemos muy intensa sobre esas zonas, ¿no? Una tiña capitis, que es justamente también algo que vemos muy frecuente en niños, pues también genera escamas. Una dermatitis seborreica, es decir, la famosa caspa, genera escamación. Entonces es producto del proceso inflamatorio que se produce la escama. Entonces es una lesión secundaria. La costra, igual, formación. Generalmente es lo que dice ahí, debido a la desecación de fluidos orgánicos como suero, sangre o pus. Es decir, es un fluido que se termina secando sobre la piel. Cuando nos hacemos una herida y sangra, la sangre se va a desecar y se va a formar una costra. Ya no va a estar líquida, se va a secar y se va a formar la costra. A eso se refiere justamente. Entonces es una lesión secundaria. Me hizo una herida, de la herida, digamos, digamos, está dentro de un daño exógeno, es una lesión secundaria y pues tengo una costra por el sangrado que pude haber tenido, ¿verdad? Una costra puede ser hemática, si ha habido desecación de sangre, sérica si es suero o plasma, melicérica si hay pus, muy característico del impétigo, cuando ustedes ven esas costras amarillentas es porque normalmente tiene alguna sobreinfección bacteriana. Una escara es generalmente una lesión ya necrótica, literalmente. Y bueno, y otras cosas más. Yo la verdad ya no me voy a meter mucho en estos términos más complejos, yo me quedaría hasta escara para no rayarlos más con tanto términos. Bueno, entonces igual lo que les mencionaba, generalmente esas son imágenes de costras, creo que ¿quién no ha visto una costra en su vida? O sea, es muy común de ver realmente. ¿Ya? Entonces, digamos que acá para que ustedes vean, por lo general estas costras amarillas, esto sí quiero darles un ejemplo, en la segunda imagen es una costra media amarillenta porque esto es muy característico de un impétigo. A veces hay cuadros inflamatorios, una dermatitis incluso seborreica que se puede ver impetiginizado, que es decir, es una sobreinfección bacteriana, que ya además de la inflamación ya empieza a mostrar estas costras amarillas. Ya esto es muy común a veces de verlo en una sobreinfección bacteriana, una impetiginización de esa dermatosis previa. La escara, lo mismo que le decía, es una membrana negruzca, seca, adherida a la base, es como una costra prácticamente, resultado de una necrosis o gangrena de la piel, ya que esto es muy característico. Por ejemplo, en un loxocelis, ¿verdad? Escaras también hemos visto a montones, incluso, por ejemplo, en una escara por presión, una úlcera por presión, a veces ese tejido necrótico que hay en la base, cuando son escaras más avanzadas, pues esto es muy característico de ver, ese tejido necrótico en la base. La atrofia, pues, es la disminución o ausencia de algunos de los componentes de la piel, por ejemplo, una cicatriz atrófica, o incluso hasta en el acné. Ustedes ven en el acné que es muy común de ver estas cicatrices que forman como especies de surcos en la piel. Cuando ha habido un acné súper severo, las personas suelen tener atrofia sobre la piel, estos surcos muy marcados porque la inflamación ha destruido estos haces de tejido conectivo que hacen que la piel tienda a hundirse. Entonces se ven estas cicatrices atróficas.
La morfea en golpe de sable. La morfea es otra enfermedad que en realidad es como, a ver, para ponerles un ejemplo, es como una esclerodermia localizada, digamos así. Es una enfermedad bastante común, entre nosotros vemos muy frecuentemente morfeas, pero como dije, en lugar de ser algo sistémico, la morfea es como una esclerodermia localizada. Pues también genera ese componente atrófico, la piel se pone muy dura, se atrofia, y es muy característico de ver esto. La cicatriz, bueno, también, ¿quién no ha visto una cicatriz? Lo importante es justamente que en una cicatriz la herida, por lo general, ha llegado hasta la dermis. Y hay generalmente tres tipos de cicatrices. Una atrófica, que ya le hemos revisado, pues la piel es delgada, deprimida, nacarada, hipopigmentada, o sea, está hundida prácticamente la cicatriz. Una vez que cerró el defecto, queda hundido. La cicatriz hipertrófica, a diferencia, que hay una característica, digamos, para distinguir entre queloide y una cicatriz hipertrófica. Generalmente, pues como dice ahí, la cicatriz hipertrófica es una cicatriz grande, pero generalmente los márgenes corresponden a la zona de la herida, no se extiende más allá de una herida. Un queloide es similar, pero se extiende más allá de los márgenes que sobrepasan esa área injuriada. Esa también es una distinción entre una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Una cicatriz atrófica, una cicatriz queloide, y acá vemos pues que justamente es una cicatriz prominente, tranquilamente, como dije, si hemos tenido alguna herida, la herida puede haber sido muy pequeña, pero el queloide se extendió por toda esta zona superando los márgenes de la injuria, ¿no? De la zona injuriada. Bueno, una esclerosis es un endurecimiento difuso, circunscrito de la piel, más palpable que visible, es verdad, nosotros vamos a palpar cuando la piel se endurece. Puede ser debido a edema, infiltración celular, aumento del colágeno en la dermis o la hipodermis. Por ejemplo, en una morfea, yo les hablaba, la morfea es como una esclerodermia localizada. La piel se va a endurecer. Entonces eso se llama una esclerosis de la piel. La piel está dura. Una fístula también, digamos que de repente en otras áreas han visto lo que es una fístula, pues es una comunicación, digamos, anormal, en este caso sobre la piel, entre la cavidad interna y la piel. ¿No? Este, por ejemplo, es un paciente con una hidradenitis supurativa. Esta es otra enfermedad que probablemente no sé si lleguen a revisar, pero es una, digamos, una inflamación probablemente de origen autoinmune de las glándulas apocrinas de nuestro cuerpo que generalmente están en los pliegues, como en las axilas, en las zonas inframamarias, en las ingles. Y esa inflamación de estas glándulas genera a veces lesiones profundas que, digamos, produce al final fístulas que se interconectan con otras áreas de la piel y hay secreción purulenta secundariamente, pero digamos que son comunicaciones. Uno a veces aprieta en una zona porque siente que hay pus y sale por otro lado. Eso es una fístula porque la piel se ha comunicado con otra zona directamente, ¿verdad? Entonces, esto ya es como un cuadro resumen, básicamente, de las lesiones que hemos hablado, cuándo son primarias y cuáles son las secundarias, ¿verdad? Repito otra vez, las primarias son pues donde la piel está previamente sana y una lesión secundaria ya es en el transcurso la evolución de una enfermedad previa o algún daño exógeno que también pudiera haberlo causado. Ya, y ahí está resumido más o menos todas las lesiones que hemos hablado hasta ahora. Ahora, digamos que también ya para ir terminando, pues las características es importante siempre describir el color, los bordes y la forma, porque también a veces, cuando ustedes vean diagnósticos diferenciales, pues a veces hay patrones que se distribuyen de cierta manera, lesiones que tienen formas diferentes, que pueden ser asemejar, por ejemplo, en el caso de una tiña, que son anillos, por ejemplo, nos ayuda mucho a ver ese patrón anular como especie de anillos, un eritema multiforme igual, porque son anillos. Entonces, ese patrón característico nos ayuda al diagnóstico diferencial muchas veces. Por eso es importante siempre la descripción. Igual, en el número, si son únicas, múltiples, la disposición, agrupadas, diseminadas, si confluyen o no, la distribución, eso es importante sobre todo. Si son áreas simétricas, si son áreas expuestas, es decir, fotoexpuestas. Por ejemplo, hay enfermedades que tienen patrón de fotodistribución, lugares de presión, digamos, también importante ver, por ejemplo, en UPP, en úlceras por presión, localización folicular, es decir, si comprometen áreas pilosas, por ejemplo, o si no tienes ningún patrón, azarosas, dermatomas, en el caso, por ejemplo, de un herpes zóster, o las famosas líneas de Blaschko. ¿Qué cosas son, digamos, cuando nosotros hablamos de la forma o la distribución de las lesiones, yo les hablé de estas líneas de Blaschko? Estas líneas de Blaschko en realidad que, digamos, a grosso modo le explico porque pues, probablemente hayan pocas enfermedades que revisen con respecto a esto. Hay enfermedades que tienen este patrón de estas líneas. Las líneas de Blaschko en realidad son líneas que cuando nosotros, digamos, damos en la barriga de la mamá a nivel embrionario, son estas líneas que, digamos, determinan las áreas de migración de nuestros melanocitos hacia nuestra piel. Desde la cresta neural,
justamente desde la zona central de la cresta neural, cómo migran los melanocitos a otras áreas de nuestra piel. Y eso se ha estudiado y se ha demarcado. En algunas enfermedades, estas líneas se marcan. Entonces le decimos patrón blascoide, justamente, porque pues se demarcan estas líneas de Blaschko. No vamos a entrar mucho en ejemplos porque ya sería marearlos demasiado, pero bueno, para que sepan que existe este patrón. Bueno, entonces, bueno, otros patrones lineales, no son muy, digamos, por ejemplo, una escoriación, yo les hablaba, las escoriaciones son lineales porque una persona cuando se rasca de arriba abajo y se forma una línea cuando se rasca. Un patrón esportricoide, creo que de repente ya han visto esportricosis alguna vez. Normalmente también tienen una diseminación linfática, vamos como en una línea hasta el linfático más proximal, por ejemplo, ¿no? Entonces también se describe un patrón esporotricoide. El patrón zosteiforme, ya muy característico obviamente, pues justamente lo que movemos un herpes zóster, ¿no? Que siguen los patrones, sobre todo los dermatomas. ¿Ya? Esto también es importante. Y esto es un poquito el resumen igual similar a lo que hemos hablado. Lo importante, como les decía, a veces es que las formas nos pueden ayudar a, quiero ver si en esta imagen, acá se puede ver mejor. Hay algunas enfermedades que tienen patrones, por ejemplo, anular. Cuando ustedes vean una tiña, van a ver generalmente lesiones en anillo, por lo general una tiña corporis, una tiña de la barba, por ejemplo, tienen formas anulares. Eso también nos ayuda mucho en la descripción y a poder plantear un diagnóstico diferencial. Pero hay muchas otras que también forman patrones anulares, entonces no es algo que necesariamente se aboque a una enfermedad. Por eso cuando describimos es patrón anular, ¿qué enfermedades pueden seguir ese patrón? Y hay una gran lista en realidad. Por eso es que se describen las lesiones porque pues según eso podemos plantear diferenciales según el patrón, la distribución, el tipo de lesión que estamos describiendo, ¿no? Las lesiones policíclicas, fíjense, este patrón policíclico son como varios anillos que están confluyendo entre sí. Ya estas formas, ya en realidad, creo que quizás no va a entrar mucho en detalle. La forma girada, concéntrica, yo me quedaría más con estas dos, el anular y el policíclico, que son las más importantes, diría yo. Que normalmente vamos a ver anular, sobre todo porque ustedes van a ver bastante tiña, seguramente. Así que ese es uno de los patrones que más pueden llegar a ver. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió? Sí se ha entendido, Sí, doctor. doctor, todo claro. Perfecto.